Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Si sigues a Cristo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que nos está observando en esta hora. Que sea el Señor Jesucristo bendiciendo su familia, bendiciendo esa labor que usted está realizando, bendiciendo sus vidas de una manera muy especial. Para nosotros es una gran bienaventuranza poder estar de nuevo con ustedes, poder estar aquí fortalecidos por nuestro Dios, llenos de alegría, llenos de gozo, con nuestra fe, vamos a decir, firme en las promesas de nuestro Dios, en el amor del Señor, en esa protección divina, para cada semana poder nosotros estar aquí y traerles a ustedes palabras de ánimo, palabras de aliento, palabras de esperanza, porque esas son las palabras de nuestro Dios que nos motivan y que cambian el panorama, esté pasando lo que esté pasando en nuestro entorno. Cuando la palabra de nuestro Dios llega a nuestras vidas, todo cambia, Kerena. De verdad que es una alegría nosotros poder decirle a nuestros televidentes, a nuestros amigos y hermanos, que qué hermoso es decirle a nuestro Dios, gracias por esas maravillas que tú haces en nuestra vida. Muy agradecidos con el Señor, porque en medio de todas las cosas Él ha sido fiel para con nosotros y no dejamos de creer en Él, no dejamos de confiar de que Él nos va a seguir guardando. Que nos va a seguir resguardando nuestras vidas, nuestra familia, nuestra salud, y todo aquel que esté pasando una dificultad. Déjame decirte de que estás a menos de una milésima de segundo y de milímetros del Señor. Solamente tienes que clamarle a Él en tus pensamientos, en tu corazón, y Él de una vez está ahí a tu lado. No creas que Él está lejos, sino que Él está ahí presto a tu clamor, a que tú le busques, y Él va a estar ahí para responder tus necesidades, para Él darte la fortaleza que necesites. Bueno, continuamos hablando de este tema tan importante como es la fe. Hemos venido hablando en diferentes programas acerca de la fe. Sí, así es, hemos estado compartiendo lo que es la fe, hemos hablado qué es la fe para el hombre, y hemos estado teniendo algunos programas anteriores, me imagino que han estado disfrutando con nosotros lo que es ejercitando nuestra fe, crisis de fe y beneficios de la fe. Bueno, hoy vamos a compartir con ustedes otro hermoso tema acerca de la fe, y vamos a decir, a dar algunas enseñanzas cortas, porque la palabra de Dios es muy extensa, acerca de lo que es cómo vivir por la fe. Vivimos en un mundo físico, como lo dijimos del principio que empezamos con esta serie de temas acerca de la fe, pero nos movemos en un mundo espiritual, un mundo que se le conoce como ese mundo de Dios, ese mundo que antes ya existía, antes de crear este mundo físico, ya existía ese mundo espiritual, dirigido, gobernado por nuestro Dios. Es el mundo de la luz, de la grandeza, de las maravillas, de las promesas de nuestro Dios. También podemos decirle que así como ese mundo espiritual maravilloso nos conduce a nosotros a vivir para Dios, así también existe un mundo espiritual de las tinieblas, donde está el enemigo y ha llevado cautivo al hombre, lo lleva al sufrimiento, a la angustia, a la desesperación. Pero en este momento queremos decirle que nuestro Dios tiene el poder sobre todas las cosas, y Él es la luz. Dice en Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que este mundo físico fue creado por ese mundo espiritual que nosotros no vemos. Todas las cosas Dios dijo y fueron hechas y fueron creadas. De igual forma también dice en Hechos 17:28, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, porque linaje suyo somos. Qué maravilloso cuando nosotros entendemos y conocemos este mundo espiritual.
a través de la fe, porque un día creímos a esa palabra, un día aceptamos ese llamado de Dios y empezamos a conocer ese mundo espiritual, a desarrollar esa capacidad, esa fe en nosotros y poder observar en las Sagradas Escrituras lo maravilloso que es Dios, porque es que Dios mueve todo este mundo físico. Nosotros no lo vemos, pero Él hace posible que todo acontezca cada día. Dice en Salmo 104, 1 al 34, que Él le da alimento a todos. Dice la Biblia que prepara la hierba para las bestias del campo. Imagínese usted, da de beber a las cabras monteses, da alimento al hombre, da el día para que el hombre salga a su labor. Y al final de la tarde da la noche, ¿para qué? Para que el hombre vaya y descanse y las fieras salgan y se alimenten. Entonces nuestro Dios envía el aire, envía la lluvia, dice que riega la tierra para que la tierra germine y produzca. Entonces ese mundo espiritual que nosotros no vemos es el que hace mover este mundo físico en el cual usted y yo vivimos, así dice las Sagradas Escrituras. Lo conocemos por la fe y lo estamos manifestando. Lo estamos manifestando a través de las Sagradas Escrituras y sobre todo proclamando. Cuando tú declaras con tus labios que Jesús es el Señor, cuando tú declaras con tus labios y tú dices, Dios está en mí, yo creo en el Señor, tú automáticamente estás declarando sobre algo que quizás no se está viendo, pero tú estás creyendo, tú estás afirmando esa fe en ti. En Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17 dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muchas veces nosotros podemos entender de que el hombre, en su mayoría vivimos la vida a la deriva, pero cuando el hombre vive en fe, cree y se acerca a este evangelio, que es este evangelio de salvación para todo aquel que cree, dice la palabra de Dios. Y sobre todo al principio dice, no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de la salvación, no me avergüenzo del Señor. El evangelio es el significado de salvación para el hombre. Es cuando tú te arrepientes, cuando tú das el paso, te bautizas en el nombre del Señor Jesucristo, tú crees en el Señor, que por medio de ese bautismo, cuando bajamos a las aguas, somos salvos. Dice, el bautismo nos salva. Y dice la palabra de Dios de que también recibimos poder. Ese poder es por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y una vez que está ese poder en nuestras vidas, incrementa ese poder, nos va es el motor de nosotros, es el que nos va a impulsar a creer más en el Señor, a poder declarar, a decir a los demonios que se vayan, que se alejen. Cuando tú estés en una dificultad, tú declaras en el nombre del Señor Jesucristo que las cosas van a solucionarse, que tú crees en el Señor, que Dios está contigo. Y ese poder que hay en ti por medio del Espíritu Santo automáticamente se ejecuta y se acciona. Y dice la palabra de Dios, el justo por la fe vivirá. Nosotros vivimos por fe, como decimos, estamos en un mundo natural, no estamos en un mundo que es celestial. Por ahora estamos viviendo en el mundo y dice el Señor que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Por qué no somos? Porque nosotros le pertenecemos a Él, porque Él dejó un espíritu en nosotros y ese espíritu se alimenta de la fe en el Señor, ese espíritu se alimenta de nuestro Señor Jesucristo, que es el autor de todas las cosas. Viviendo por la fe es el tema de hoy, así vivimos por la fe, así que le invitamos a quedarse con nosotros, porque después de pausa vamos a hablar de esas características que tiene ese hombre justo, porque el hombre justo es ese hombre que acepta el evangelio, que lo obedece, que lo aplica a su vida, porque es a través de la fe, a través de el obedecer la palabra de Dios, que el hombre puede llegar a practicar la justicia, a ser justo delante de Dios. Así que nos vamos a pausa y ya regresamos con más.
Estamos viendo La Voz Pentecostal. Motors Genuine, compañía anónima, agente autorizado Empire, repuestos y accesorios en general para su moto Empire Keyway, desde neumáticos, rodamientos, motores y partes eléctricas. Adquiere aquí su moto 0 kilómetro, Horse, Owen, Speed, Arsen, TX200 y Outlaw 150. Motors Genuine en Socopó, sector Las Flores, carrera 3, entre calles 0 y 1, agente autorizado Empire. Escuche La Voz Pentecostal en Radio Premio 103.9 todos los domingos. La Voz Pentecostal, bendiciendo sus vidas. Agromotos Compañía Anónima en Socopó, concesionario Suzuki, venta de motos, repuestos y accesorios. Agromotos también tiene repuestos en Empire, Vera, Honda, Yamaha y ABA. Agromotos le apoya en sus labores del campo con desmalezadoras, motorbombas y fumigadoras. Visítenos en Socopó, sector Chimitacamejo, carrera 10, entre calle 5 y 6, teléfono 0273-928-1985. Agromotos Compañía Anónima. Continuamos viendo La Voz Pentecostal. Acéptale, síguele. Seguimos con más. Hoy estamos hablando de cómo vivir por la fe. Querena, vamos a compartir con nuestros hermanos y amigos algunas de las características más relevantes del hombre justo. Así es, primero que todo, el hombre justo es una persona íntegra, es una persona que trata de ser perfecto en todas las cosas que esté ejecutando, es recto y vive según la ley divina, es decir, estamos hablando de un tema espiritual. La ley divina es la palabra del Señor, sus mandamientos, lo que Él nos ha encomendado a nosotros como ser y no ser. En su mayoría Él dejó unos mandamientos en el Antiguo Testamento y cuando Él vino y estuvo con nosotros en este mundo, no abolió esos mandamientos, los cumplió. Fue el único ser que pudo cumplir en la perfección esos mandamientos. Entonces, hombre perfecto, el Señor Jesucristo en ese momento, y fue el que cumplió a cabalidad todas las cosas. Entonces, el hombre justo es el que vive según la ley. Nosotros como hombres justos tenemos que vivir íntegramente en santidad, en la perfección del Señor. El hombre justo es recto, como estoy diciendo. La persona recta vive correctamente y es una persona que trata de todas las cosas hacerlas de la manera que deben de ser. Es decir, en la palabra del Señor Jesucristo en el Salmo capítulo 11, versículo 7 dice, porque Jehová es justo. Ahí tenemos un ejemplo. Dios es justo y ama la justicia, Él ama la rectitud, ama lo que debe de ser. El hombre recto, es decir, el hombre justo, mira su rostro. El hombre justo, el hombre es recto y mira el rostro del Señor. Y el Señor Jesucristo en Hebreos 12, versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús. Es decir, el hombre recto mira al Señor y se deja guiar, o sea, su mirada está puesta en el Señor. Sí, lo hace por la fe, porque la principal característica del hombre justo es la fe. Dice Hebreos 11:38, más el justo por la fe vivirá. Entonces se guarda para Dios, vive para Dios, pero mira el rostro del Señor no físicamente, sino lo mira por la fe, a través de la Biblia, como la palabra de Dios lo describe, que es el Todopoderoso, que nos está observando, que nos dirige, que nos bendice. Entonces esas son las características del justo. También hay otra característica que es muy importante, es la sabiduría. Y dice que el justo habla con sabiduría, se comporta con sabiduría, actúa con sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es el principio del temor a Dios. Entonces, cuando el hombre tiene ese conocimiento de Dios, sabe lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada, ese hombre se comporta con sabiduría. Y esa sabiduría, dice la palabra de Dios que en Salmo 37:30, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Entonces, esa característica de que vemos que cuando el hombre sabio habla la palabra de Dios. ¿Habla cómo?
conforme a la palabra de Dios, el hombre sabio. El hombre sabio vive como enseña la palabra de Dios y enseña como dice la palabra de Dios. Ahí vemos que hay sabiduría en el hombre. Está el hombre sabio, pero entonces está el hombre que es justo, que es sabio en la manera en cómo se expresa, pero el hombre sabio, prudente, recto y justo aborrece la mentira. Muchas veces el hombre, dice la palabra de Dios en Proverbios 13:5, para fundamentar este pensamiento, dice: el hombre justo detesta la mentira, es decir, la aborrece. No le gusta, no se place de decir mentira, pero el malvado trae deshonra y vergüenza, es decir, el malvado hace de que sus palabras de mentira sean una vergüenza, quizás para las personas alrededor de él, para su familia, para sus familiares. Y en Proverbios 6, 16, 17, dice: seis cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. El hombre, una de estas cosas que aborrece el Señor es la lengua mentirosa. Ustedes pueden leer detalladamente este versículo, pero la lengua mentirosa es una de las cosas que aborrece el Señor. Y si Dios lo aborrece, Él nos insta por su palabra, con fe, creyendo de que nosotros no debemos estar diciendo mentiras. Otra característica del hombre justo es que es prudente. En Proverbios 15, 28 dice: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. La palabra de Dios también dice que el hombre prudente ve el peligro y se aparta. Entonces, el hombre prudente calla, escucha primero, analiza la situación, lo que está pasando para tomar una decisión. Nunca toma decisiones apresuradas. El hombre prudente mira si hay un peligro, hay una adversidad, una circunstancia, una situación difícil, y dice que se queda tranquilo, no se mete en esa situación. Entonces esas son características del hombre justo. Y otra característica es que es muy compasivo, el hombre justo es compasivo, es un hombre, una mujer de misericordia, es empático con el sufrimiento ajeno, con el prójimo, y es amoroso, es receptivo, pues padece y siente lo que padece otra persona. En el Proverbios capítulo 29, versículo 7 dice la palabra de Dios: la gente buena se preocupa por defender al indefenso, pero los malvados eso ni le preocupa, es decir, por la mente del hombre malo ni aparecen por sus pensamientos preocuparse por el duelo o por el padecimiento de otra persona. En Proverbios 12:10 dice: el justo cuida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Es decir, el hombre justo es tan compasivo que aún de los animales es cuidadoso. Si tú tienes un animalito en tu casa, si tú tienes posesiones, animales, bestias en el campo, el hombre justo está pendiente hasta de los animales, del prójimo, y no solamente del prójimo, sino de los animales. Mateo 25:35 dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y respondiendo el rey les dirá, es decir, nuestro Señor: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces el justo tendrá su recompensa por ser compasivo con el hombre, con el prójimo. Porque si lo hacemos a nuestro prójimo, se lo estamos haciendo al Señor. Otra característica del hombre justo es que cuida de cómo se alimenta. Proverbios 13:25, el justo come hasta saciar su alma. ¿Qué hace el justo? El justo no exagera, no vive para comer, sino que come para vivir, cuida de su alimentación para tener una buena salud. Pero antes que todo, antes de comer, el justo ora a Dios y da gracias por los alimentos, y el Señor permite que el hombre se sacie, que se sienta bien con la comida, porque hay muchos que tienen mucha comida y comen hasta hartarse, pero no se sacian. También dice la palabra del Señor hablando del hombre glotón, que vive para comer, es comilón, dormilón y desordenado, daña su salud, daña su vida. Pero también quiero compartir un poco de la característica espiritual. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.
También el hombre justo no solo cuida la comida física para alimentar su cuerpo físico, sino que también se cuida del alimento espiritual que recibe, de la palabra de Dios, de cómo la recibe, porque tiene que tomar las Sagradas Escrituras, no oír la voz del hombre que habla de Dios, sino ir a la fuente que es la palabra de Dios. También dice en 1 de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que también hay que tener cuidado de cómo nos estamos alimentando espiritualmente. Sí, otra característica es el justo es prosperado. El justo será bendecido. Sus ganancias serán recompensadas. Esto está en Proverbios 11:31, dice, ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Es decir, todas estas acciones positivas, todas estas acciones rectas y justas ante la presencia de Dios en la tierra, tú vas a ser recompensado aquí mismo. Entonces, en Proverbios 15:6 dice, en casa del justo hay gran provisión. Es decir, siempre vas a tener provisión a la mesa, vas a tener bendiciones por tu rectitud, por tu buen andar. Y en el Salmo capítulo 1 habla, la palabra de Dios dice que todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque va a vivir rectamente ante la presencia de Dios y los hombres. El justo es obediente, es hacedor de la palabra de Dios y no solamente oidor, así dice Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Esa característica impresionante de que el justo es obediente a la palabra de Dios, a sus principios, a sus mandamientos, a todo lo que Dios ordena. El justo, recordemos, por la fe vivirá. Y es necesario entender de que cuando el justo vive por la fe, vive confiado en el Señor, teme al Señor. ¿Por qué? Porque Él es la fuente como tal de esa creencia. Él es nuestro norte. Entonces el justo teme. Al principio dijimos que el justo es sabio. Y bueno, el principio de la sabiduría es temer al Señor. Y la palabra de Dios dice en el Salmo 128, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a tus lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Es decir, este hombre justo que teme al Señor Jesucristo, su mandato, que a donde quiera que él vaya, esté solo, esté acompañado, él sabe que arriba hay un Dios con fe, creyendo de que lo está mirando, que lo está observando, y él sabe que debe andar íntegramente. Automáticamente él será bendecido, no solo él, sino su familia. El justo por la fe vivirá. Nos vamos a pausa. Acéptale, síguele. Estamos viendo La Voz Pentecostal. Escuche La Voz Pentecostal en Radio Premio 103.9 todos los domingos. La Voz Pentecostal, bendiciendo sus vidas. Ten Motors Genuine, compañía anónima.
agente autorizado Empire, repuestos y accesorios en general para su moto Empire Keyway, desde neumáticos, rodamientos, motores y partes eléctricas. Adquiere aquí su moto 0 kilómetro, Horse, Owen, Speed, Arsen, TX200 y Outlaw 150. The Motor Genuine en Socopó, sector Las Flores, carrera 3, entre calles 0 y 1. Agente autorizado Empire. Agromotos Compañía Anónima en Socopó, concesionario Suzuki, venta de motos, repuestos y accesorios. Agromotos también tiene repuestos en Paire, Pera, Honda, Yamaha y ABA. Agromotos le apoya en sus labores del campo con desmalezadoras, motorbombas y fumigadoras. Visítenos en Socopó, sector Exmiltacamejo, carrera 10, entre calle 5 y 6, teléfono 0273-928-1985. Agromotos Compañía Anónima. Continuamos viendo La Voz Pentecostal. Acéptale, síguele. De nuevo con ustedes. Bueno, quiero aprovechar este momento para enviar un cordial saludo a todos aquellos que nos han enviado sus mensajes de texto a través del 0412-678-4373. Que el Señor Jesucristo bendiga sus vidas. De igual forma también a aquellos que nos están observando y que nos siguen a través de las redes sociales. Gracias por estarnos escribiendo, estarnos enviando por esos mensajes de motivación. Que Dios les bendiga. Bueno, hoy estamos hablando de cómo vivir por la fe. Estábamos hablando de algunas características del hombre justo y ahora vamos a compartir un poco acerca de cómo el hombre puede vivir por la fe. Cuando el hombre conoce a Dios, puede vivir por la fe, porque si el hombre no conoce a Dios, realmente no puede vivir por la fe. Cuando depende de Él y cuando es fiel. Querena, vamos a recordar lo que dice allí el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 1. Dice así en Romanos capítulo 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. A través del Evangelio es que el hombre puede vivir por la fe, porque a medida que va avanzando en el caminar con Dios, va llegando al conocimiento de Dios y va recibiendo esas bendiciones. Ora a Dios y le pide por una necesidad, Dios le responde. Entonces empieza a vivir por fe. Tiene un problema y se acerca a Dios y Dios le ayuda a resolverlo, acrecienta en fe. Entonces sigue viviendo por fe, de esa forma, a través de la fe en la obediencia a la palabra de Dios. También vivir por fe es creer. Y para esto quiero hablar un poco de Hebreos 11, 6 y 7. Allí nos narra la historia de Noé. Dice que Noé, este hombre fue justo delante de Dios. ¿Y por qué fue justo? Por creer, porque le creyó a Dios. Nunca había llovido sobre la tierra. ¿Y qué dijo Dios a Noé? Construye un arca porque voy a enviar un gran diluvio sobre la tierra. Según la historia, duró más de 100 años construyendo el arca. Pero él le creyó a Dios, se motivó con su familia, dedicó su tiempo, tomó las medidas, hizo todo exactamente como Dios le indicó. Fue obediente, creyó y obedeció. ¿Qué aconteció con esto? Que Noé pudo preservar su vida, preservar la vida de su familia, preservar la vida de todos los animales y poder cumplir el propósito de Dios. Sí, vivir por fe es obedecer también, como estaba hablando Ana. No solamente es creer, sino accionar. La obediencia es la obra de la fe, es decir, es cuando tú accionas esa fe. Es cuando tú no solo crees, sino que te activas, vuelves en acción eso que tú estás creyendo. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta, dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 2, versículo 17. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Es decir, la fe se perfecciona por medio de cómo tú actúas. Si tú dices, yo amo, tus acciones son de amor. Tus acciones no van a ser de rencor ni de odio. Luego dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Es decir, si tú oras por trabajo, pero tú no sales a buscar un trabajo, no estás ejecutando esa fe. Estás creyendo que Dios te va a proveer y muchas cosas quizás salen de la nada,
pero Dios siempre busca un esfuerzo del hombre. Entonces tú tienes que creer, pero accionar. Eso se llama obedecer. Si Él dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mis caminos, pero tú no le entregas tu corazón al Señor, pero tú crees en Dios, pero no se lo entregas, entonces ahí no estás accionando la obediencia. Estás creyendo que Dios existe, pero no estás siendo obediente. Vivir por fe también es ser agradecido. Hay muchas personas que agradecen a Dios, pero cuando reciben un premio, cuando todo va bien, cuando los tratan bien, cuando tiene éxitos, pero el día que no pasa esto en su vida, ese día está amargado, ese día reniega contra Dios, y la palabra del Señor nos enseña que vivir por la fe es ser agradecidos con Dios. Job nos dio un gran ejemplo. Este hombre pasó por muchas vicisitudes, Dios lo probó, perdió todo, perdió su familia, perdió sus bienes, perdió su salud física, tenía sarna en su cuerpo, pero en todo esto Job no renegó de Dios, él fue agradecido con Dios. Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios en los momentos buenos, en los momentos difíciles, al despertar, al anochecer, vengan problemas, vengan dificultades, siempre debemos ser agradecidos. Eso se llama vivir por fe. Un ejemplo en la palabra del Señor Jesucristo está en el capítulo 11 de Juan. Habla sobre la resurrección de Lázaro desde el versículo 18 en adelante. Ustedes los pueden leer ahí en sus casas. Esta historia es muy interesante, pero hay un solo versículo que quiero recalcar, que fue cuando el Señor se acercó a la multitud y le decían, Señor, hiede, Señor, ya está muerto, ya no puedes hacer nada. El Señor clama al Señor y dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Esta frase nos da una enseñanza, un ejemplo de cómo nosotros ser en la vida, cómo nosotros vamos a ejecutarnos. Él nos dejó esta enseñanza por medio de las Escrituras. No, el Señor no necesitaba de tantas cosas hacer, pero Él las hizo para nosotros tener una pauta de cómo nosotros actuar mientras nosotros le seguimos. Es decir, Él dice que le sigamos a Él, y si nosotros vamos a seguir, no vamos a seguir a la deriva una falacia, sino que vamos a seguir un ejemplo, y este ejemplo está en la palabra de Dios y dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. El agradecer antes de recibir es el que hace que se ejecuten esos milagros, que tú muevas las fibras del corazón del Señor. ¿Por qué? Porque tú le estás dando gracias aún sin tenerlo en la mano, y eso hace que el corazón del Señor se conmueva en misericordia para con nosotros y se ejecute eso que tú anhelas, que tú quieres. Y aquí el Señor, antes de resucitar a Lázaro, antes de decirle, Lázaro, ven fuera, y el muerto resucitó, dice la Sagrada Escritura, dice que Él le dio gracias. Él levantó su voz y dio gracia. Quiere decir, esto es un ejemplo para nosotros de dar gracia antes de recibir. Cuando nos levantamos en la mañana, decimos, Señor, gracias por este día. Tú me vas a bendecir en este día. Tú estás agradeciendo al Señor por un día más, y estás siendo agradecido aún porque tú sabes que Él va a estar contigo. Claro, está declarando que va a recibir, está creyendo en el poder de Dios. Entonces, vivir por la fe es creer. Y al creer, el hombre obedece. Vivir por la fe también es obedecer. Vivir por la fe es agradecer. Nos vamos a pausa y de regreso continuamos con más de este tema tan hermoso como es vivir por la fe.
Estamos viendo La Voz Pentecostal. Agromotos Compañía Anónima en Socopó, concesionario Suzuki, venta de motos, repuestos y accesorios. Agromotos también tiene repuestos en Paire, Vera, Honda, Yamaha y ABA. Agromotos le apoya en sus labores del campo con desmalezadoras, motorbombas y fumigadoras. Visítenos en Socopó, sector Chimiltacamejo, carrera 10, entre calle 5 y 6, teléfono 0273-928-1985. Agromotos Compañía Anónima. Escuche La Voz Pentecostal en Radio Premio 103.9 todos los domingos. La Voz Pentecostal, bendiciendo sus vidas. T-Motors Genuine, Compañía Anónima, agente autorizado Empire, repuestos y accesorios en general para su moto Empire Keyway, desde neumáticos, rodamientos, motores y partes eléctricas. Adquiere aquí su moto 0 kilómetro, Horse, Owen, Speed, Arsen, TX200 y Outlaw 150. T-Motors Genuine en Socopó, sector Las Flores, carrera 3, entre calles 0 y 1, agente autorizado Empire. Continuamos viendo La Voz Pentecostal. Acéptale, síguele. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de vivir por la fe. Qué bueno es vivir por la fe, porque cuando vivimos por la fe estamos seguros, estamos confiados, estamos esperando siempre lo mejor. Vivir por fe es tener una relación constante con nuestro Dios, de mañana, de tarde, siempre, en todo momento, en todo lugar, ante toda circunstancia, dependemos de Dios. Y estamos, como dije hace un momento, nosotros seguros, porque sabemos que Dios es el Todopoderoso y Él va a proveer todas las cosas. Así es. Bueno, la palabra del Señor Jesucristo nos motiva en esta hora y nos enseña de que el vivir por fe, cuando nosotros creemos en Él, automáticamente nosotros creemos en algo que nosotros hemos escuchado. Es decir, tú no vas a poder seguir algo o a creer en algo que tú nunca has escuchado nada. Y eso lo muestra la palabra del Señor. Lo dice en Romanos capítulo 10, 17, dice, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Es decir, esta fe se va a incrementar, esta fe se va a fortalecer cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando tú te alimentas, cuando tu alimento es alimentado de una manera espiritualmente correcta. Y dice en Romanos capítulo 10, 14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es decir, ahí está hablando de incredulidad, todo lo contrario a la fe. ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán si a ver quién les predique? Entonces, para que haya creer, tiene que haber un oír, y para oír tiene que haber una fuente que pronuncie la palabra del Señor. Y bueno, aquí está la Voz Pentecostal pronunciando el Evangelio de salvación, y esperamos que no solamente sean oidores, sino hacedores. Si la fe se ejecute y que ustedes no sean tardos, como dice la palabra de Dios. En Hebreos dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Muchas veces somos tardos para oír las Sagradas Escrituras. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Entonces no, tratemos de no ser tardos para oír, sino que seamos prestos para escuchar la palabra de salvación. Y tener una relación con Dios constante. La palabra de Dios nos habla de esa relación espiritual. Querena, podríamos llevarla a la parte física, cuando una relación que tiene uno con su pareja, por ejemplo. Sí, pues naturalmente nosotros nos relacionamos y tenemos desde un principio una conexión familiar con nuestras madres. Nacemos y hay una conexión entre nosotros, hay una relación, hay un alimento, hay un cuidado, y pues siempre nos estamos relacionando. Luego crecemos, tenemos a hermanos, tenemos amigos, familiares, tíos, primos, y siempre estamos relacionándonos entre nosotros para que se fomente
esta relación o esta unidad entre la pareja, entre un matrimonio, entre los hijos, tiene que haber una comunicación, tiene que haber una cercanía, tiene que haber una confianza el uno del otro. Si yo desconfío de alguien, yo no voy a sentirme a gusto con esa persona alrededor. Entonces, naturalmente, nosotros estamos en constante comunicación, en constante cercanía con nuestros familiares, con nuestros cercanos, con nuestro prójimo. Y esto nos da como enseñanza a lo espiritual. ¿Por qué? Porque así como el Señor dejó a nosotros que nos reprodujéramos, que fuéramos de descendencia a descendencia y que se multiplicara sobre la faz de la tierra la humanidad, y tenemos familiares, tenemos conocidos y tenemos amigos, tenemos hermanos en Cristo, así el Señor quiere relacionarse con el hombre. Él quiere hacer de nosotros algo diferente. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo lo que pidieres creyendo lo recibiréis. La relación que nosotros podemos tener con nuestro Dios es muy amplia. Es a través del hablar con Dios. A esto se le llama orar. Y Él dejó una regla de oro. Cuando el hombre le pide a Dios, de seguro que Él nos va a dar. Cuando el hombre busca la ayuda de Dios, la va a hallar. Cuando el hombre se acerca a Dios y le habla y le pide, le llama, le invoca, le trae a memoria, le busca en todas las circunstancias de la vida, el hombre va a recibir de Dios ese beneficio. Por eso el hombre debe tener una constante relación con Dios, debe depender plena y absolutamente de Dios, tomarle en cuenta antes de tomar la más mínima decisión para poder el hombre vivir por la fe, porque es de esta forma que nos podemos comunicar con Dios. Cuando leemos su palabra, entonces nosotros allí en la palabra encontramos todas las fórmulas que Dios ha dejado, porque aparte de la oración también podemos nosotros ayunar, también podemos adorar al Señor. Son muchas las formas con las cuales nosotros podemos tener esa relación con Dios. Sí, quiero recalcar, hemos estado repitiendo este versículo y no es ser repetitivos, sino que queremos que les quede en la mente, en el corazón, en la tabla de su corazón. El creer en Dios, como dice las Sagradas Escrituras en Hebreos capítulo 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es bonito agradar a los hombres, es bonito que tú llegues a un lugar y que tú le caigas bien a las personas, que tú te sientas a gusto en el lugar, de vez en cuando que te digan una palabra de elogio, eso al hombre le agrada, es bien, es bonito, se siente uno a gusto. Pero imagínate agradar a Dios, imagínate ese ser soberano, poderoso, que ha hecho tantas cosas maravillosas y hermosas en este mundo. Imagínate tú agradarle a Él. Entonces estamos agradando al Señor con nuestras acciones, nuestra fe está corta, está diminuta, o con nuestra fe le estamos agradando a Él. Entonces la palabra de Dios dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, si tú no tienes fe en el Señor, tú no le vas a agradar. No vas a creer en Él, no va a haber una conexión, como estamos diciendo, entre nosotros y el Señor. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Un galardón es una esperanza, es una herencia, es una recompensa para el hombre. Entonces, si tú te acercas a Dios, tú debes de entender de que es necesario que tú creas. Y no solamente que creas, sino que ejecutes esa creencia que tú tienes. Nosotros podemos servir y creer en muchas cosas, pero es necesario creer en el Señor. Bueno, ya estamos en la parte final de nuestro programa y queremos dejar como recomendaciones a cada uno de ustedes de que entremos un momento a detenernos y mirar las circunstancias que están envolviendo nuestras vidas y que está envolviendo al mundo, porque estamos en pleno siglo XXI y hasta hoy los que hemos vivido en esta generación, en este tiempo, nunca habíamos visto tanto sufrimiento en el mundo. Tenemos un virus que está a nivel del mundo, una pandemia en todo el mundo, y han muerto miles y miles de personas. Pero no solo eso, hay terribles enfermedades. Ahora se habla del hongo negro, algo que se come la piel, que también es un virus que está corriendo por todo el mundo. Hay grandes problemas económicos, hay inseguridad, la gente está en angustia, está desesperada, y es los tiempos más difíciles, los tiempos de mayor angustia en el mundo.
donde el mundo espiritual de las tinieblas, movido por Satanás, está muy fuerte. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y es el tiempo y el momento de que cada amigo, cada amiga, cada persona que nos está observando se despierte, se levante en fe. Ese es nuestro propósito con estos temas, que su fe haya sido despertada, activada, que usted haya sido motivado hoy en este tiempo a vivir por fe, a querer acercarse a Dios, a querer ejecutar la palabra de Dios, a querer llenar los requisitos que necesita, esas características para poder llegar a ser ese hombre justo que vive por la fe, que vive por la confianza en Dios, porque Dios le va a proveer todas las cosas. Entonces es necesario entender y reconocer y aceptar que el hombre tiene que aprender a vivir por la fe. Dice la palabra de Dios que debemos vestirnos de la armadura de Dios, porque la lucha que tenemos no es física, sino es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Entonces, si tú quieres o no quieres, Dios te da hoy la más hermosa oportunidad de que empieces a vivir por fe, para que puedas andar seguro, para que puedas tener paz, para que puedas tener bendición económica, para que tengas una vida a plenitud en medio de este mundo tan difícil que estamos viviendo, y el que peor aún, porque estamos en tiempos finales, se avecina. Bueno, Kerena, se nos ha ido el tiempo, sus palabras finales. Bueno, que permanezcan en el Señor, que permanezcan en la fe, dice la palabra de Dios en Colosenses 1:23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio. Y no voy a leer más, pero lo pueden leer en sus casas. Permanecer en este Evangelio, permanecer en la creencia del Señor, permanecer en sus promesas, en su palabra. Entonces es importante nosotros como dije, no ser oidores sino hacedores de este hermoso Evangelio. Saber de que tenemos un Señor que nos salva, que nos libra de todo peligro, y creer en el Señor Jesucristo, esforzarnos, como dice la palabra de Dios en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces. Yo estaré contigo, donde tú vayas, yo voy a estar contigo, yo te voy a proteger de todas las circunstancias que haya, yo voy a estar contigo, pero tú tienes que creer, tú tienes que aferrarte a esas promesas del Señor, y no solamente eso, ser agradecido. ¿En qué sentido? Si el Señor ha sido bueno contigo, sé obediente a Él, sé agradecido, acércate al Señor, sírvele al Señor, busca la iglesia, acércate a este evangelio hermoso que Dios tiene para contigo. Son necesidades que el hombre ahorita tiene, pero no se acerca al Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces nos endurecemos de corazón, pero es necesario que tú permanezcas creyendo de que si tú estás bajo la cobertura del Señor Jesucristo, Él va a hacer de ti un vaso, instrumento para su honra y para su gloria. Realmente, si te ejercitas en la fe, vas a poder vivir por la fe. Hay crisis de fe en el mundo, eso hemos estado hablando, pero si tú te acercas al Señor, el Señor te va a llenar de fe, te va a mostrar su grandeza, te va a dar a conocer sus maravillas, sus milagros, porque cuando nosotros hacemos esto, creemos en Dios, recibimos grandes beneficios. Aquí hablamos de los beneficios de la fe. Estamos confiados plenamente y podemos vivir por la fe. Es el tiempo para que todo hombre y toda mujer se acerque a Dios, crea en este evangelio, lo acepte, lo obedezca, lo ejecute, para que tenga esa, vamos a decir, pueda tener el hombre esa seguridad, esa confianza de que pase lo que pase, venga lo que venga, Dios le va a ayudar, pero sobre todo pueda tener la certeza de obtener la salvación y la vida eterna cuando el Señor Jesucristo venga a levantar su pueblo. Tú estés preparado y forme parte de esta iglesia, de este pueblo que el Señor Jesucristo pronto viene a levantar, porque lo más grande que Dios ha hecho por nosotros es darnos esa salvación a través de la fe. Bueno, ya hemos llegado a la parte final. Gracias, Kerena, por estar con nosotros. Gracias a Julia, gracias a nuestra hermana Diomaida, gracias a los que están allí detrás de cámaras, a Imayú, al señor Rafael, bueno, a todos los que han hecho posible físicamente aquí en el canal hacer este trabajo. Gracias a nuestros patrocinantes. Gracias a ustedes por seguirnos semana a semana, por haber estado atentos a este programa, a este tema de la fe, y nosotros inmensamente agradecidos con nuestro Dios. Nos despedimos diciéndole que el justo por la fe vivirá.
Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Si sigues a Cristo, Él te guiará.